Jesús, En la iglesia, Andrea Trujillo, Rafael Núñez, firmes y fieles a la verdad. Señor Jesús, Maranatha, si ven pronto. En la iglesia. Queridos hermanos en la iglesia, acompáñenme nuevamente a cruzar el océano Atlántico y atravesar la península ibérica hasta alcanzar Cataluña en su capital Barcelona, para allí escuchar al padre Artur Migas con un importante mensaje para toda la iglesia. Sancte Michael Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Estamos en el jueves 11 de enero, preparando la hora de reparación con el Adveniat per Mariam, el movimiento eucarístico y mariano de los últimos tiempos. Lo hablo conscientemente porque hoy día muchos en la iglesia no viven el tiempo presente, que realmente se nos presenta como cumplimiento de muchos señales que predecía Jesús que acompañarán su última venida. Y lo confirma la Virgen María en tantos lugares, hablando de los últimos tiempos que estamos viviendo, preparando la última gran tribulación y el cambio en el mundo, también purificación de la iglesia, de la apostasía que él está como cáncer devorando por dentro, y preparando la venida gloriosa del Señor, nuestro encuentro con Él, juicio final de toda la humanidad, con el Dios justo, Dios santo, que nos juzgará según nuestras obras, esfuerzos para cumplir la voluntad del Creador en que estamos, vivimos, nos movemos. Así que es un momento muy serio y nuestra responsabilidad grande, profunda. Volvemos pues a hablar de lo que está viviendo la Iglesia estos días, estas semanas. Todavía no ha venido ni un mes desde 18 de diciembre 2023, cuando se nos dio una declaración desde el Vaticano permitiendo, más bien introduciendo en la Iglesia, la bendición de las parejas del mismo sexo y parejas irregulares, como una bendición pastoral, pero de todas formas bendición. Pues quería recordar la secular doctrina de la Iglesia sobre este pecado de homosexualidad. Y con esto está asociado hoy día un montón de otros pecados que cubrimos con el genérico nombre de la ideología de género, todo de trans, todo digamos de los vientres subrogados, un montón de cosas que son abominaciones para Dios, ¿no? Que vienen de nuestra deformación de la ley natural, según hasta ahora nos regía, y ahora como pues nosotros creadores de nuestra propia cultura y manera de vivir y hasta de nuestra biología, nos estamos rebelando contra lo establecido por Dios, inventando nuevas maneras en todos los campos, hasta el campo de relaciones sexuales, ¿no? Dice la Iglesia en su catecismo de la Iglesia Católica al punto 2357, vale la pena estudiar
tres siguientes puntos que también acompañan a este, pero me limito a esto más importante, ¿no? Que cuando se constata, según toda la doctrina anterior de la Iglesia, repitiendo lo que siempre enseñaba la doctrina de la fe. La homosexualidad, aunque su origen psíquico permanece hasta hoy día en gran medida inexplicable, eso años 80 y 90 se decía, porque estaba en búsqueda el famoso gen de homosexualidad, que no lo han descubierto al final. No existe nada en nuestra genética que nos está, digamos, transformando en personas que tengan otros apetitos sexuales, ¿no? Y entonces no hay nada en nuestra genética, significa que cada uno está desde su origen pensado como varón o mujer. Y toda la deformación es posterior. Entonces, por entonces no se sabía, años 80, 90, cuando se elaboraba este catecismo, ¿no? Pero siempre la tradición ha declarado que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Es decir, una depravación a los ojos del Señor, un pecado gravísimo, ¿no? Y sigue el porqué, el catecismo, ¿no? Apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves, porque son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, que siempre está asociado a la convivencia sexual, la procreación, posibilidad, digamos, que Dios nos dé la vida y hay que aceptarla como fruto. Por eso el marco de la convivencia sexual debería ser siempre esta comunidad de amor y vida, que es el matrimonio y familia. Acto sexual debería estar abierto al don de la vida, y no con, digamos, asusto, con temor, privarlo de esta posibilidad, ¿no? Es decir, anticoncepción, que nunca aparezca la vida. Eso es pecado grave. También dentro del matrimonio, si se usa, es pecado grave. Son contrarios a la ley de Dios. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual que existe. Son complementarios, varón y mujer, todo su talento, genialidad, son complementarios en esta comunidad, armonía de la convivencia matrimonial. Entonces, este pecado excluye esta complementariedad sexual, afectiva. No pueden recibir aprobación en ningún caso. Doctrina de la Iglesia Católica. No pueden ser aprobados en ningún caso. Todos comentaristas de esta declaración, fiducia supplicans, dicen que en el fondo se admite estas bendiciones porque ya no se reconoce como pecado homosexualidad, convivencia del mismo sexo. Entonces, ¿qué? Ya se abandonó la doctrina sana de la Iglesia, repetida por centenares, ¿no?, de los papas, concilios, doctores de la Iglesia, teólogos grandes, transcurso de los siglos, desde los padres de la Iglesia. Pero sobre todo, esta enseñanza nueva, ¿no?, que se nos quiere introducir, no está contra solamente el catecismo de la Iglesia Católica. Esta doctrina se basa sobre la palabra de Dios. Está contra la palabra de Dios. Y puede admitir esta nueva versión, digamos, de la convivencia homosexual como no pecado, que puedes bendecir, que puedes aprobar, que puedes afirmar, porque bendecir es decir que está bien, decir bien, está bien. A los ojos de Dios no está bien. Y por eso lo pueden solamente admitir los que no reconocen en la Sagrada Escritura la palabra de Dios vivo. Los modernistas, los herejes de nuestra época, que han disociado a Jesús de la historia, de Cristo de la fe, la palabra escrita por solamente los discípulos que se inventaban la figura nueva de Jesucristo, de la realidad histórica. Para estos racionalistas no existe palabra de Dios vivo,
transmitida fielmente, porque bajo inspiración del Espíritu Santo, por aquellos enviados apóstoles con el Evangelio de Cristo, y custodiados por el Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría de la verdad, para que no cometan ningún error en escribir la enseñanza de Jesús, aunque lo hagan de palabras resumidas o de otra manera, quizás literalmente lo mismo, pero transmitiendo igual lo mismo que Jesús. De eso se empeñaba el Espíritu Santo. De eso se empeñaba el Espíritu Santo. Y lo vemos claramente, por ejemplo, nosotros que estamos abiertos, como en Hechos de los Apóstoles, al don de tantos carismas del Espíritu Santo en la Iglesia. Tenemos grandes místicas y santas que nos confirman con sus visiones que lo que nos transmiten los Evangelios es realidad que habían presenciado ellas en sus viajes espirituales a través de siglos y espacio, a la vida de Jesús, o a la vida de María, a la vida de los santos. Nos lo confirman, que lo que creemos, lo que se transmite es fiel, eco de lo que, sí, con muchos más detalles, con, mucha más extensa historia, pasó. Este es el resumen catequético. Pero en este resumen tan conciso, resuena lo que Dios en la tierra había manifestado, revelando su voluntad. Y hoy veremos reflejo de eso. Ya hemos hablado de la carta de San Pablo a los romanos, después carta del primer Papa, el Vicario de Cristo, San Pedro, segunda carta, cuando hablaba de los tiempos últimos, cuando se va, a extender este pecado de fornicación contra natura, ¿no? Pero veremos exactamente lo que dice Jesús, y son los evangelios mismos, ¿no? Pues fíjense que cuando Jesús habla de su última venida, lo asocia a dos signos. Con la venida del Hijo del Hombre será igual como en días de Noé. Como sucedió en los días de Noé, así será también los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Exactamente qué pasó con aquella generación de Noé y su familia que se salvaron en el arca del diluvio. Abandonaron a escuchar a Dios, eran idólatras, eran, de todo tipo de pecado que nos describen en primeros capítulos del libro de Génesis, pero sobre todo, politeísmo, inventarse dioses según su propia imagen, no según Dios y su revelación. Han dejado de creer en este único Dios que hablaba a sus antepasados y se inventaron un montón de dioses, ídolos, según su propia imagen, ¿no? Y más, todos los crímenes que cometían, porque ya no tenían una conciencia pura, limpia, que reflejaba la voluntad de Dios y resonaba en ella lo que es bueno y malo según Dios. Entonces, todo tipo de pecados gravísimos allí vivían esta generación de Noé, ¿no? Idolatría y sobre todo en cuanto a Dios vivo, Dios único, Dios verdadero, único verdadero, incredulidad. Lo mismo que está pasando en nuestra época. Nos hemos inventado un montón de dioses, ahora ya no son, dioses de madera o de oro o de plata, sino son inventos de nuestras ideas, ¿no? Nuestra razón, nuestra ciencia, que nos lo dice todo, nos revela todo, es religión de muchos, o el placer, que ahora es sobre todo objetivo de vida de muchos, pasárselo bien. ¿No son idólatras los que vivan así? Que en vez de servir a Dios y ponerle en el centro, ponen a su propio provecho, bienestar, comodidad y sobre todo el placer en el centro, objetivo número uno de sus vidas. Y cuando ya no pueden vivir en bienestar, entonces eutanasia, porque no es explicable el dolor y sufrimiento, hay que evitarlo. Pues idolatría tan profunda, cambiando de facetas de los dioses, de los ídolos, ¿no?
Ya no hablo de idolatría, digamos, de los famosos, de los que son estrellas para algunos, o pues que siguen como si fuese Dios, ¿no? en la tierra, algunos filósofos, ideólogos o ni que sea científicos, ¿no? Cómo se equivocan aquellos idólatras hoy día, pero la misma depravación que en tiempos de Noé. Y por eso Jesús la asocia con su venida y el castigo que vendrá. Y ojo, estamos en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 17 y versículos desde 26 y siguientes. ¿Con qué más asocia Jesús su venida gloriosa? Pues escuchad. Pues en los días del Hijo del Hombre sucederá lo mismo que en los días de Lot. ¿Quién es Lot? Pues aquel único justo, hermano de Abraham, que vivía en Sodoma y que tenía que soportar toda la depravación, homosexualidad de aquellos habitantes de Sodoma y Gomorra. Estaba hasta, dice la carta de San Pedro, ¿no? Agobiado, cansado moralmente por soportar estos crímenes día a día. Y dice Jesús, pues lo mismo sucederá en días del Hijo del Hombre, como en los días de Lot. Y aquí explica Jesús: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían la vida normal, totalmente, con los objetivos planos, terrenales, de vertical nada. Pero el día que salió Lot de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo que los hizo perecer a todos. Así sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así que claramente Jesús asocia su venida gloriosa y el día del Hijo del Hombre, Hijo de Dios, glorioso, que vendrá a juzgar la humanidad, con Lot y su huida de Sodoma y Gomorra. Así que tendremos que estar en Sodoma y Gomorra. ¿No estamos en Sodoma y Gomorra realmente? ¿No estamos? ¿No estamos? Así sucederá. Estaremos como en tiempos de Lot, en tiempos de Sodoma y Gomorra. Palabras de Dios encarnado. No, Jesús de la historia es diferente de Cristo de la fe. Ya. Pobres incrédulos. Pues eso nos señalaba hace 20 siglos Dios. Hoy he leído en el libro de Sabiduría, para Dios todo el futuro está conocido. Conoce pensamientos de cada hombre y de todos los hombres a la vez. Dios. Escrutando el siglo XX, XXI, como igual el siglo I que vivía entre nosotros. Este Dios que nos habla. Pues tiempos de Sodoma y Gomorra. Y además dirá Jesús una cosa, también hablando de esta historia conocida, sobre todo a los judíos que vivían sobre el Génesis y otros de Pentateuco como historia verdadera. Y por eso Jesús les añade otra imagen de aquella historia de Lot. Aquel día del Hijo del Hombre, el que esté en el terrado y tenga sus enseres en casa, no baja a recogerlos. Y de igual modo, el que esté en el campo no se vuelva atrás. Vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, y aquí está, aquella mujer de Lot, que fue avisada, Lot y su mujer, por los ángeles, que no miren atrás cómo será castigada Sodoma y Gomorra. Pues por un lado, curiosidad, por otro lado, no creer en los avisos proféticos que venían del cielo. La mujer de Lot, sí, volvió a mirar, se volvió atrás, dice Jesús. No se vuelva atrás como mujer de Lot. No vayamos atrás en el avance y maduración de nuestra mente iluminada por la fe, iluminada por la revelación divina. No vayamos atrás a aquellos tiempos de depravación. No seamos tolerantes porque ha avanzado la cultura, ahora no puedes decir ya nada a los que reconocen su manera de vivir y su pecado como normalidad.
falsa misericordia, falsa tolerancia. Dios lo condena claramente. ¿Y tú y yo qué? Está bien. Si mi hijo piensa así, mi hija viene con su compañera ahora a vivir con ella en mi casa, ¿qué tengo que decirles? Pues tontos. Tienes que iluminarles con eso que dice Dios y no tú. No vuelvas atrás, a tiempos de la incredulidad. Ahora estamos totalmente a la luz de Dios. Y si tú no sigues esta luz, ¿qué tinieblas son que inventas y reinan en tu corazón? ¿Qué tinieblas? Si no aceptas esta luz de la revelación divina. Y con eso, para acabar ya, eso de palabra de Dios, por la cual nosotros creemos, tal como la Iglesia a través de los siglos, que el pecado de la homosexualidad, o el pecado de las lesbianas, de todo eso, del mismo sexo, es gravísimo pecado a los ojos del Señor, más pecado que clama al cielo y lleva a los que lo cometen, y más, lo dirá la carta de San Pablo, los que lo aprueban por el camino de perdición al abismo infernal. Y eso claramente habla Jesús de gravedad de esos pecados, comparando con las ciudades impenitentes. Volvemos todavía al Evangelio, ¿no? El Evangelio de San Marcos, ahora San Mateo, cuando Jesús habla de las ciudades impenitentes y habla también de Cafarnaúm. Y tú, Cafarnaúm, hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el Hades, es decir, hasta el infierno, bajarás, te hundirás. Porque, ojo, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, Cafarnaúm, aún subsistiría el día de hoy. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti, Cafarnaúm. ¿Qué significa Cafarnaúm? Es como la ciudad céntrica de la actividad misionera de Jesús en su vida pública. Yo la comparo con la iglesia. Iglesia, si no vas a arrepentirse, por mucho que has aceptado la estancia de Jesús en medio de ti, en sus sacramentos, pasaba a tu lado, tocaba tu corazón y no te convertiste y no hacías penitencia, ni reparabas pecados tuyos ni pecados de tus hermanos, Cafarnaúm, iglesia, tu suerte será más dura que la de Sodoma y Gomorra. Palabras de Dios encarnado. Hasta el infierno bajarás, dice Jesús, como Sodoma, como Gomorra, sus habitantes. Y lo confirma claramente el Espíritu Santo a través de los apóstoles de Cristo, los que transmitían este Evangelio. San Lucas era compañero de los viajes apostólicos de San Pablo. Y dicen que el Evangelio de San Lucas es el Evangelio de San Pablo, que después nos deja la misma enseñanza, aunque ya, digamos, más de los campos detallados y especificada en los problemas que había en comunidades cristianas del primer siglo, en sus cartas. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, leemos esto. ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es decir, se condenarán los injustos. Y aquí, entre los injustos, está enumerando el apóstol inspirado por Dios, Espíritu Santo. No os engañéis, ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. No irán al cielo. Por mucho que los bendigas, no irán al cielo si no se convierten, si no abandonan su crimen abominable para Dios y cambien de vida, se hagan hombre nuevo. Hay más palabras duras aquí en este capítulo 6 y 7, pero corro a otra epístola de San Pablo, que es la de obispo Timoteo.
discípulo de Pablo, que dejó en la ciudad de Éfeso, y después aquel Timoteo hacía de obispo allí. A este escribe en la primera epístola, en el primer capítulo de esta carta. Pues vendrán a Éfeso los que ya han venido, los que no enseñan doctrinas sanas, sino extrañas. Se prestan más para promover disputas que para realizar el plan de Dios fundado en la fe. El fin de este mandato es la caridad que procede de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Pero algunos, desviados de esta línea de conducta, han venido a caer en una vana palabrería. Pretenden ser maestros de la ley de Dios sin entender lo que dicen, ni lo que tan rotundamente afirman. ¿Cómo parece esto la iglesia de hoy, ¿no? Avisando de los falsos doctores, teólogos, San Pablo, al obispo Timoteo. Y sigue. Teniendo bien presente que la ley de Dios no ha sido instituida para el justo, sino para los prevaricadores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreligiosos y profanadores, para los parricidas y matricidas, para los asesinos, adúlteros, homosexuales, traficantes de esclavos. Aquí también, ¿no? Traficantes, estaba condenado, esclavitud, traficar de esclavos por el Evangelio. Eso no era católico, no era cristiano. Nos acusan después que la iglesia no luchó nada, no luchó contra, ¿no? Aquí está. Está en el camino de perdición, también traficantes de esclavos. Esclavitud que hasta hoy día existe en nuestro mundo moderno. Pero homosexuales están entre los que, para los cuales Dios estableció la ley para que salgan de su crimen. Y sigue enumerando más, ¿no? Mentirosos, perjuros y para todo lo que se opone a la sana doctrina. Aquí es el resumen. Todo lo que se opone a sana doctrina, con todos estos pecados, homosexualidad incluida. Sana doctrina la condena. Según el Evangelio de la gloria de Dios, bienaventurado, que se me ha confiado este Evangelio a mí como apóstol, añade Pablo. Nada más añadir, ¿no? Quien se pone por encima de la palabra de Dios va por el camino igual con aquellos de perdición. Se pone como la bestia por encima de Dios, bestia apocalíptica, por encima de Dios y todo lo que viene de Él. Se pone por encima de su palabra, por encima de su magisterio, por encima de su revelación y enseña cosas nuevas, que hay que adorar estas doctrinas nuevas, aclarar declaraciones sin aclararlas, siempre ambigüedad. No hay que nada aclarar, sino leer la palabra de Dios y comportarnos según lo deseado por Dios, voluntad divina y no voluntad de los hombres que en palabrería, declaraciones nos quieren desviar de la sana doctrina. Amén. Reparemos por ellos, reparemos por la iglesia desviada del camino de Dios con tanta niebla y confusión. Sancte Michael Arcangele. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.